Sonidos con Alas, tu podcast para aprender más sobre las aves de la región de Coquimbo. Humedal Punta Teatinos y su pasado. El humedal Punta Teatinos es un buen panorama para ver aves, pero no podemos pasar por alto las huellas del pasado que encontramos aquí, como por ejemplo piedras tacitas y conchales. Punta Teatinos es uno de los sitios más importantes de la arqueología chilena, con evidencia de ocupación humana de hasta 5.000 años atrás. Son varias las preguntas que nos hicimos sobre estos primeros habitantes, y por eso conversamos con el arqueólogo Daniel Hernández, y esto fue lo que nos contó. Las personas que hacemos arqueología en general lo que estamos investigando es cómo a través del tiempo han ido cambiando las formas en que nos estamos relacionando con nuestro ambiente. Y eso yo creo que es lo que le da relevancia a estos estudios en este lugar, ¿no? Porque el humedal de Punta Teatinos en particular, ya entrando al tema, es un lugar que sabemos que está ocupado, con certeza, de hace por lo menos 5.500 años. Y en esos 5.500 años han cambiado las condiciones ambientales y de la costa y qué sé yo, pero bastante poco en realidad. Y sin embargo, vemos cambios muy importantes en cómo se han relacionado las personas que habitaron allí con los recursos que, entre comillas, proporciona el humedal, ¿no? En términos prácticos, ordenamos las distintas poblaciones que lo habitaron en tres grandes grupos. Uno son las primeras poblaciones de las que tenemos evidencia clara ahí, que son las del Arcaico Tardío, que llamamos, que tienen una fuerte orientación marítima y costera. Luego las poblaciones que se pueden asociar al complejo El Molle, y por último las poblaciones que son de la cultura diaguita, ¿no? Obviamente estas poblaciones se asentaron ahí, porque por los recursos que ofrece el humedal, ¿no? Agua fresca, recursos del mar, recursos de la tierra, ¿no? Uno de los vestigios del pasado que se encuentran en Punta Teatinos son los conchales, que para cualquiera de nosotros pueden pasar inadvertidos, pero que para los arqueólogos son una fuente de información sobre los habitantes del pasado. Los conchales arqueológicos son básicamente acumulaciones de residuos generados por el consumo de recursos marinos y otros materiales desechados por sociedades anteriores a la nuestra. Nosotros podemos ver estas distintas formas de relacionarse con el medio a través de evidencias muy concretas. Y estas evidencias las proporcionan sobre todo los conchales. Ahí dentro se alojan distintos restos de especies, tanto de animales como vegetales, que nos permiten reconstruir no tanto así como la economía de cada población, pero sí qué actividades cotidianas estaba realizando cada población. El primer momento que vimos este Arcaico Tardío tiene una orientación marítima. ¿Y por qué? Porque tienen una proporción de distintas especies que nos hacen saber que la mayor cantidad de las actividades que estaban realizando eran en la costa, sacando especies del litoral rocoso, sacando moluscos muy grandes, por ejemplo. No tenemos evidencias de que hayan navegado esas poblaciones, por ejemplo, porque no hay huesos de pescados que sean de mar adentro. Después, cuando viene el complejo El Molle, tenemos un cambio muy grande porque la ocupación del sitio se vuelve mucho más breve, más corta, y la presencia de roedores, por ejemplo, nos hace pensar que por primera vez, entre comillas, se están empezando a fijar estas poblaciones más en los recursos del interior y por lo tanto del humedal, ¿no? En el humedal también vienen roedores. Se habla mucho de las piedras tacitas. Las piedras tacitas aparecen antes de este complejo, pero aquí se popularizan mucho y el uso fundamental que hemos probado para las tacitas es la molienda de recursos vegetales. Y en última instancia tenemos la ocupación que sería de Aguita, donde la extracción de recursos es claramente orientada no solamente a ocupar todos los distintos nichos que ofrece la costa, sino además para poder agarrar esos recursos y en general poder intercambiarlos con el interior, con poblaciones del interior. Daniel también nos comentó que los humanos de ese entonces tenían una relación con las aves. No sabemos acerca de su visión acerca de ellas, pero sí es posible saber que eran una de sus principales fuentes de proteína animal. Para el interés de este podcast en particular, la relación con las aves también mostró muchos cambios. ¿Se acuerdan que les dije que al principio la orientación era muy marítima? Bueno, las aves que más se presentan ahí son cormoranes y pingüinos, el pingüino de Humboldt, que estaba siendo consumido como alimento en ese momento. En el momento del Molle no está apareciendo tanto ninguno de sus dos recursos, y en el intermedio tardío, que es el momento de Aguita, vuelven a aparecer la explotación de cormoranes. Una de las explicaciones de este vínculo con las aves es la cercanía de Punta Teatinos con un grupo de islas que son el hogar de aves marinas. Paula Plaza, especialista en ornitología marina, nos comenta sobre esto.
Punta Teatinos está ubicada aproximadamente a 27 kilómetros al sur de un grupo de islas costeras conocidas como el archipiélago de Humboldt. En estas islas se concentra una alta abundancia de especies de aves marinas, como piqueros, como cormoranes como el guanay y el lile y además el pingüino de Humboldt. Estas aves, durante los periodos de reproducción, utilizan las islas, pero también zonas cercanas para alimentarse y descansar. Por lo tanto, es probable que los antiguos habitantes pudieron acceder a estas aves adultas y a los jóvenes en el borde costero. Y así, entonces, esta cercanía del humedal con las islas costeras del norte le ofrecía a los humanos que ahí habitaban una oportunidad única para acceder a este tipo de proteína animal. Todo esto nos hace pensar que los seres humanos hemos impactado el ambiente desde nuestros orígenes. Claro que anteriormente a escalas mucho menores que las actuales. Para terminar esta cápsula en la que viajamos al pasado, te dejamos con una reflexión del arqueólogo Daniel Hernández, quien amablemente nos compartió su conocimiento sobre Punta Teatinos. El estudio de estos lugares además se vuelve muy relevante ante noticias que hemos escuchado, ¿no? De destrucción de estos ambientes. Y eso es importante, los humanos hemos habitado estos lugares hace mucho tiempo y estos lugares hay que pensarlos junto con las comunidades, ¿no es cierto? Porque así como lo hemos habitado mucho tiempo, vamos a seguir haciéndolo. Y la naturaleza no podemos pensarla sin humanos que las estén habitando también. Entonces hay que ver cómo poder modificar esas prácticas. Pero lo que es interesante es que ha cambiado mucho la forma de habitar esos lugares. Y es posible, por lo tanto, que pensemos formas muy distintas que sean más respetuosas con el medio ambiente, ¿no es cierto?